¿Les parece si oramos antes de iniciar con el tiempo de la predicación? Padre bueno, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte de cruz. Gracias por ese sacrificio por medio del cual hoy podemos ser declarados justos delante de ti y por medio del cual hoy podemos entrar a tu presencia. Y Señor, embestidos con la justicia de tu Hijo, hoy orando y teniendo acceso a tu trono, te pedimos que a través de tu Espíritu hables a nuestros corazones. Que utilices tu palabra, Señor, para dar luz a nuestros ojos, a nuestra mente, y guiarnos a una vida que te honre y que te agrade a ti, una vida que contemple tu carácter como debe ser contemplado. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a Salmo capítulo 57, que es el salmo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Como pueden ver en su pantalla y como algunos saben, hemos estado iniciando, este es el tercer sermón de una serie de estudio de los salmos Mictam. Ciertamente aclaramos que Mictam es una palabra un poco misteriosa del lenguaje hebreo que aparece en el título de 6 salmos. No tenemos mucha información acerca de lo que esta palabra significa y de hecho tenemos más dudas que certezas. Hay significados propuestos a esta palabra, algunos de ellos son grabados sobre piedra, otro de estos significados es oro y otro significado que se le propone es himno o poema. Y algunos, bueno, estos significados claramente se distancian unos de otros, pero podemos tal vez intentar llegar a un consenso, aunque no estamos dándole una definición a la palabra en sí, pero podemos intentar concluir que estos salmos Mictam posiblemente eran salmos muy apreciados, que se grababan sobre piedra, se guardaban de alguna forma, eran estimados como el oro, eran himnos o poemas muy estimados como el oro y se grababan sobre piedra para preservarlos, para retenerlos, para memorizarlos quizá. Entonces, a la luz de lo que estos salmos significan, específicamente también para el rey David, porque todos los salmos Mictam son escritos por David, es al menos lo que la escritura afirma, podemos entender que esto era algo que él apreciaba mucho en su propio corazón. En el Salmo 57 nosotros observamos que este salmo es escrito en un momento en particular y una circunstancia en particular en medio de la cual David pudo contemplar el carácter de Dios. Claramente, lo primero que vamos a hacer es leer el epígrafe, ¿verdad? Que es lo que está antes, como ya lo había aclarado también, algunos teólogos le llaman a esto el versículo 1a o algunos otros teólogos le llaman a esto el versículo 0. No todos los salmos tienen este epígrafe, pero siempre es bueno también meditarlo para poder observar el contexto en el cual esto está ubicado. Y dice así, al músico principal. Hay muchos salmos que inician con eso, al músico principal. Y muy posiblemente esto tenga referencia a que es entonable, que es cantado con algún instrumento en particular. Luego dice, sobre no destruyas. Este es uno de 3 salmos que tienen el título no destruyas. El Salmo 58, que lo vamos a estudiar el próximo domingo, ustedes pueden ver el título, también dice no destruyas. El Salmo 59, también ustedes pueden ver el título no destruyas. Y al menos en esta sección de Mictam son los salmos que tienen este título. Creo que hay otro salmo que no es parte de los Mictam, pero que también posee este título, y es el Salmo 75, que también dice, al músico principal no destruya, sin embargo este salmo es de Asaf, no es de David. De los salmos de David, son 3 salmos los que poseen este título no destruyas. Posiblemente este título haga referencia a algo musical también, es decir, a una tonada musical o que tenían una misma melodía o algo por el estilo, ¿verdad? Pero también tienen un contenido acerca del contexto. Sobre no destruyas, claramente nos hace a nosotros pensar el hecho de que este salmo nos va a hablar de protección, nos va a hablar de cuidado, ¿sí?
Y luego dice, Mictam de David, ya aclaramos un poco lo que Mictam significa, y nos da el contexto situacional, donde dice, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Tenemos un contexto de cuidado, de protección de Dios al rey David. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración. Hay dos momentos históricos donde David huyó a una cueva y fue protegido por Dios de la mano de Saúl. Entonces, este salmo puede aplicar a cualquiera de esos dos momentos históricos. Lo más íntegro que podríamos hacer es leer ambos, ¿verdad? Para empaparnos un poco de la situación histórica probable, ya sea la de 1 Samuel capítulo 22 o 1 Samuel capítulo 24. Entonces, antes de meternos al contenido del Salmo, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 22. Aquí tenemos que hacer una aclaración. David no es rey aún, ¿verdad? Esto es un contexto situacional muy parecido al del salmo que estudiamos la semana pasada. Es decir, un David que todavía no es rey escribiendo salmos a Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 22 dice así, yéndose luego David de allí, este contexto anterior también ya lo habíamos estudiado un poco y donde David se había escondido en Gat, tierra de Sansón, ¿verdad? Él andaba con la espada con la que había matado a Sansón y el rey de Gat eventualmente a Goliat, perdón. Sí, yo vi caras ahí como, ¿qué le pasa? Sí, gracias por esas caras. Era para ver si estaban poniendo atención, hermanos. Cuando él había matado a Goliat y eventualmente el rey Aquis lo confronta, ¿verdad? Lo trae para confrontación, pero David tiene que fingir estar loco, ¿verdad? Y eventualmente para velar por la propia protección de su vida, Aquis concluye y dice, ¿acaso me faltan locos en el reino? Y lo despide. David sigue huyendo después de este encuentro con Aquis y dice capítulo 22, versículo 1, yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Entonces aquí tenemos un contexto similar al del salmo que estamos estudiando. Y dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Este es el primer contexto situacional que nos podría servir para interpretar lo que está sucediendo en el Salmo 57. No obstante, también tenemos otro evento y este está en capítulo 24. Les voy a pedir que me acompañen ahí. Capítulo 24. Dice a partir del versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Este dato es interesante siempre que lo leemos, pero ahí estaba haciendo sus necesidades, ¿verdad? Haciendo el 2, dirían los niños, ¿verdad? Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él
es el ungido de Jehová. Este es el otro contexto donde David está en una cueva y también está huyendo de Saúl. Ahora, en este contexto no sabemos en cuál de estas dos situaciones, escondido en una cueva, fue que se escribió el Salmo 57, pero sí podemos concluir que la sensación emocional es muy parecida, ¿sí? Es decir, David está huyendo de Saúl, Saúl desea matarlo y David está buscando al Señor. Algunos sugieren que quizá el contexto del capítulo 24 es el que calza más con el Salmo, porque David está más consciente del contexto espiritual de la protección de su vida. En el capítulo 22 todavía él está tratando de buscar solución por sus propios medios y quizá no está acudiendo a Dios para la solución de sus problemas. Quizá. Por otro lado, algunas referencias a las lanzas que se van a leer en el Salmo hacen a algunos suponer que el Salmo está describiendo lo que ocurrió en capítulo 22, no en capítulo 24 de 1 de Samuel. Eso solo como datos que tenemos en la mente, pero más que los datos y el momento histórico, pensemos en la emoción, ¿sí? ¿Qué está sintiendo el rey David en este preciso momento? Él se está sintiendo perseguido, él se está sintiendo vulnerable, él está sintiendo que está pronto a morir por los enemigos que le rodean. Esa es la sensación de David. Y David lo que hace es, primero, una petición. En este punto nos vamos a enfocar del versículo 1 al versículo 5 para examinar cuál es la petición de David. Versículo 1, Salmo 57 dice, ten misericordia de mí. Otras versiones dice, ten piedad de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Si analizamos bien el Salmo, esta es la petición del Salmo. Todo lo demás que parezca una petición es en congruencia con esto. Esta es la única petición del Salmo. El rey David está pidiendo, en este caso el que se está preparando para ser rey, está pidiendo la misericordia de Dios para que el Dios en quien él ha confiado lo proteja de sus enemigos. Y David apela al carácter de Dios para pensar en cuál es el Dios que le va a proteger. Ve a Dios como un Dios paternal que lo protege bajo las sombras de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Esa es la petición. Y como parte de la petición, David empieza a describir la emoción que está detrás de la petición. Versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo. Y aquí le voy a pedir un favor. Cuando estemos leyendo estos primeros 5 versículos, trate de subrayar mentalmente cada una de las apelaciones al carácter de Dios. Porque David tiene un problema, ¿sí? Y David va a describir las características de su problema, pero las va a comparar con el carácter de su Dios. ¿Me siguieron, hermanos? David tiene un problema, va a describir las características de su problema, pero las va a comparar con el carácter de su Dios. ¿Y cuántas veces nos hace falta hacer eso en nuestras oraciones? Nuestras oraciones en algunas ocasiones son solamente una descripción del carácter de nuestro problema, de la característica de nuestro problema. Dios, vea, mi problema es así, 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 mi problema es tan grande que me está pasando esto, pero cuando agarramos esas características y las comparamos con el carácter de Dios, Dios es mayor. ¿Amén? Nos falta hacer eso en algunas ocasiones. Si estas son las características de mi problema, pero estas son las características de mi Dios, yo tengo que poner atención ¿a qué? ¿A las características del problema o a las características de Dios? Claramente, el carácter de Dios es mucho mayor. Entonces, a partir de aquí hay apelaciones al carácter de Dios. Dice, clamaré al Dios Altísimo. Dios es altísimo. Al Dios que me favorece. Dios es misericordioso, bondadoso. Él enviará desde los cielos y me salvará. Dios es un Dios redentor y protector. De la infamia del que me acosa, Dios es un Dios justo. Dios enviará su misericordia y su verdad. Él es misericordioso, Él es piadoso. Y la palabra verdad también podría traducirse como fidelidad. Así que Dios es fiel. ¿Notaron cuántas apelaciones al carácter de Dios hay en tan solo 3 versículos? David está tratando de describir cuál es su problema, pero lo está comparando con el carácter de su Dios. Ahora vienen las descripciones del problema. En el versículo 4 dice, mi vida está entre leones.
estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Él está alrededor de personas que lo odian, que lo desprecian. Dice literalmente en la parte B del versículo 4, sus dientes son como lanzas y saetas. Aquí cuando habla de sus dientes como lanzas y saetas, se está refiriendo a las expresiones de la boca de los enemigos en contra de David. Pero recordemos también que David no solamente experimentó lanzas y saetas verbales, sino también lanzas y saetas literales. Saúl intentó matarlo con lanzas. El mismo Saúl que anda desprestigiando a David en medio del pueblo. Dice, su lengua es espada aguda. Esa es la descripción de su problema. Pero la pregunta ¿es mayor el problema que el carácter de Dios? No. Es cierto, David está entre leones, pero tiene un Dios altísimo. Es cierto, él está en medio de personas que vomitan su nombre, pero él tiene un Dios que le favorece. Es cierto, los dientes y la lengua de estas personas son como lanza y saeta que intentan matar al rey David, al que va a ser rey. Pero él tiene un Dios que enviará desde los cielos provisión para su salvación. Y le salvará de la infamia de los acosadores. ¿Notan la comparación? Lo único que acaba de hacer es poner versículos 2 y 3 en comparación con versículo 4. La característica del problema no se compara con las características del carácter de Dios. Es mayor Dios que el problema. ¿Hacemos eso en nuestras oraciones? ¿Saben? A veces oramos como si le estuviéramos diciendo a Dios, mi problema es más grande que su poder. A veces oramos así. Dios, te estoy contando mi problema y lo que te estoy diciendo es que tú no lo has podido solucionar. Mi problema es más grande que tu poder. Y no. Cuando oramos, apelemos al carácter del Dios que tenemos, porque el carácter de Dios es más grande que las características de nuestros problemas. ¿Sí? ¿Está usted en un problema de pecado? La misericordia de Dios es más grande que su pecado. ¿Está usted en un problema de provisión? La bondad y la fidelidad de Dios es más grande que su necesidad. Apelemos al carácter de Dios más que a las características de nuestro problema. Y esta sección de la petición del salmista concluye con el versículo 5, donde dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este parece ser como el coro, ¿verdad? Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria. ¿Por qué lo digo así? Porque en el versículo 11 se repiten exactamente las mismas palabras. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. El carácter de Dios ha motivado a David a meditar profundamente en el Dios que merece toda exaltación. De hecho, devolvámonos al versículo 3, donde David está escribiendo, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y usted puede leer ahí en sus Biblias, aparece un símbolo hebreo del Salmo, un Selah, que a veces simple y sencillamente ignoramos, ¿verdad? Ahora, Selah también es una palabra en la cual no hay tanto consenso en su significado, hay muchas posibilidades, pero la mayoría de los estudiosos de los Salmos concluyen que cada vez que aparece un Selah es un momento de reflexión, es un momento de silencio y de pensar en lo que se está diciendo de manera reflexiva. David sabe que su problema es grande, pero entiende que su Dios es más grande. Reflexiona en ello, se detiene y esto lo motiva a escribir el coro de este salmo diciendo, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Estamos dispuestos a exaltar el nombre de Dios cuando estamos orando por los problemas que tenemos? ¿Es frecuente esta disciplina en nuestras vidas? Es decir, en medio de un problema, Dios, estoy orando porque tengo tal problema, pero mi conclusión es que tu nombre sea exaltado. Debería ser esta nuestra tendencia.
nos muestra el libro de los Salmos que esta es una tendencia del rey David. Les voy a pedir que me acompañen a Salmo 108. Salmo 108, un momento. Lean versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. ¿Vieron versículos 5 y 6? Es una tendencia del rey David orar de esta forma. De hecho, el Salmo 108, si usted lo compara con el Salmo 57, específicamente versículos 7 al 11, va a notar que hay muchas cuestiones repetidas. Es decir, el rey David tiene la constancia de observar el carácter de Dios como algo más grande que las características de sus problemas. Y esto es una tendencia en sus disciplinas espirituales. David tiene la constancia de ver el carácter de Dios más grande que las características de sus problemas. Y no quiero menospreciar aquí los problemas de David porque son enormes. Es decir, el rey de la nación lo está persiguiendo para matarlo. Y yo estoy casi seguro que ninguno de nosotros ha experimentado una prueba como esa. Sería muy extraño, ¿verdad? Que Rodrigo Chávez nos esté persiguiendo para matarnos. Obviamente entendemos esto en otro contexto, pero ustedes saben, David ha recibido las palabras del pacto de Dios. Tú serás el rey. Tú eres el ungido del Señor. Esas palabras del pacto que confirmó por boca de Samuel, el profeta. Y ahora David, entendiendo que Dios está con él, viendo la poderosa mano de Dios acompañándole incluso para vencer al gigante, está viendo la posibilidad de que el pacto sea eliminado porque alguien está persiguiéndolo para muerte. Y esto no solamente trae la tristeza de que David tema por su propia vida, sino por las bendiciones del pacto davídico. Es decir, David comprende que después de él vendrá el rey que permanecerá para siempre y que redimirá para siempre al pueblo de Israel. Si David muere, las palabras del pacto se acaban y por tanto no solamente hay dolor por la vida de David, sino dolor porque el pacto de redención se está viendo socavado. Sin embargo, el carácter de Dios es más grande que las características de su problema. Ahora, después de David expresar su petición, es decir, guárdame porque los enemigos están a mi alrededor y son muy grandes, pero tú eres Dios altísimo, tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios redentor, tú eres Dios bondadoso, tú eres Dios fiel. Después de haber hecho esta petición y haberse concentrado en el carácter de Dios, David comienza una sección de alabanza a partir del versículo 6. Y les pido que me acompañen a leerlo. Dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Sea exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Notaron cómo este salmo pasó de ser una petición a una alabanza? ¿En qué momento esto ocurrió? David empezó ahora a alabar el nombre del Señor que lo protege. Él observa que hay personas que han cavado red a sus pasos. Estas son tácticas de cacería. Son personas que lo están persiguiendo para cazarlo, para matarlo. Esto abate la emoción del rey David. Dice, abatida está mi alma. Ellos han cavado hoyos delante de mí. Pero ellos caen en los hoyos que han cavado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios protector. Y esta protección de Dios motiva a David a alabar el nombre del Señor. Versículo 7 dice, pronto está mi corazón. Y me quiero detener un momento en esa frase.
pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Yo creo que nuestro corazón en muchas ocasiones está muy pronto para quejarse de las circunstancias que vivimos, pero no está tan pronto a alabar al Señor que nos protege. Mediten sus problemas, hermano. Mediten las circunstancias que están alrededor de su vida. Mediten sus oraciones. Y si en sus oraciones hay más queja que alabanza, yo creo que tenemos que hacer un examen sincero y decir, Dios, perdónanos. Porque tu protección es más grande que mi problema. Debería nuestro corazón estar pronto y estar dispuesto a alabar al Señor. El salmista afirma y dice, cantaré y trovaré salmos. Mi boca está dispuesta a expresar con cánticos quién tú eres. En el versículo 8 dice, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa me levantaré de mañana. Aquí, tal vez lo que ilustre un poco más estas palabras sea lo siguiente. ¿Le ha pasado a usted tener un problema tan grande que no puede dormir por tal problema? ¿Sí? Y que en la mañana se levanta constantemente pensando en eso. Su sueño se ve interrumpido. Quisiera dormir un poquito más, pero no lo logra, porque ahí está el problema. Ahora, le hago una pregunta. ¿Le ha pasado a usted tener tanto agradecimiento que tiene que levantarse muy temprano para expresarlo? Qué diferente es eso, ¿verdad? Estoy tan agradecido que no puedo dormir más. Tengo que levantarme a decir gracias. Yo creo que el primer caso es más frecuente que el segundo. Porque cuando las cosas ha habido, en medio de las circunstancias, ha habido respuesta, nuestra tendencia es dormir tranquilos porque ya pasó todo. Pero ¿y el agradecimiento? ¿Y la alabanza? ¿Acaso no la merece el Señor? ¿Acaso nuestro corazón no debe ser movido al voy a levantarme de mañana y voy a decirle, Señor, gracias, te alabo? El corazón de David está pronto a cantar salmos y él dice, alma mía, despierta, me levantaré de mañana. ¿Para qué? Versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Me voy a levantar de mañana y voy a cantar que el Señor es bueno, misericordioso, que Él es altísimo, que Él es redentor, que Él es fiel. Voy a cantar esto porque este es el carácter de mi Dios. Me levantaré de mañana y voy a estar agradecido por la protección de Dios en medio de mis quebrantos. Ahora David afirma algo interesante. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Noten que esto es un paralelismo. Pueblos y naciones es exactamente lo mismo. O sea, estas dos ideas son las mismas, con distintas palabras. La alabanza que David va a hacer entre los pueblos es el cántico que él va a hacer entre las naciones. Y David está haciendo énfasis en algo aquí. ¿A quién le va a decir David que él está agradecido con Dios? Primeramente a Dios, ¿sí? Él está dispuesto a decirle, Dios, estoy agradecido. Pero ¿a quién más le va a decir a David que está agradecido con Dios? A las naciones. Notan que David no se guarda para sí las bendiciones que él ha recibido, sino que él tiene el deseo de publicar a Dios. ¿Para qué? Para que exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Para que todo el mundo conozca quién es el Dios de David. David está dispuesto a contar su testimonio a las naciones para que las naciones se asombren de su Dios. Quizá nosotros nos precipitamos a contarle a todo el mundo nuestros problemas para que todos oren por nosotros, pero cuando hay soluciones, nos las guardamos para nosotros. Cuando hay una bendición, cuando hay una respuesta, nos la guardamos para nosotros. Seamos generosos en el sentido de que otros conozcan al Dios que nos favorece. Y esto lo hacemos cuando contamos a otros con alegría y con alabanza quién es el Dios que nos bendice. ¿Se ha topado usted con personas así de agradecidas? Cuando usted habla con ellos, constantemente están dándole gloria a Dios porque Dios está con ellos.
Cuando usted lo saluda, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo. Viera que me ha pasado esto y esto, pero Dios ha solucionado. Dios es grande y asombroso. Qué refrescante es toparse ese tipo de personas. ¿Se ha topado usted personas? ¿Cómo está? Viera, más o menos. Viera cómo estoy, mi problema es este, aquel. Y a veces carga toparnos con ese tipo de personas. Y es cierto, todos vamos a sufrir cargas y problemas, pero yo creo que debemos contemplar más el carácter de Dios que las características de nuestra prueba. Amén. Hermanos, sepa lo siguiente: cuando usted expresa al Dios que le bendice, usted está siendo de bendición para otro. Cuando usted expresa externamente quién es el Dios que le bendice, usted está siendo de bendición para alguien más. Seamos intencionales entonces y expresemos nuestro agradecimiento. Ahora, estamos hablando quizá aquí en un contexto local de iglesia, para que toda la iglesia se regocije y diga, amén, gloria a Dios, Dios es bueno. Pero ¿qué tal si pensamos también en las naciones? David está pensando en los de afuera. Y David está diciendo, el carácter de mi Dios yo lo voy a publicar a las personas que están fuera de los muros de Jerusalén. Dios es un Dios altísimo, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios redentor, Dios es un Dios bondadoso y fiel. Naciones, entérense de esto, este es mi Dios y por tanto toda la tierra será llena de su gloria. Cuando nuestro testimonio es así de constante. Versículo 9 de nuevo dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Y la pregunta es, ¿por qué, David? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a cantar entre las naciones y entre los pueblos? De nuevo, vuelve a poner la atención al carácter de Dios en el versículo 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Dios, tu misericordia es grande, tu fidelidad es grande. Eso motiva al rey David a publicar a su Dios entre las naciones. Termina diciendo, versículo 11, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. De nuevo, el coro. Dios, tu nombre sea exaltado y toda la tierra conozca tu carácter para que tú recibas gloria. Ahora, como lo he dicho en otras ocasiones, cuando estudiamos Salmos, yo podría decir, amén hermanos, esta fue la predicación del día de hoy, cerremos la Biblia, vámonos a nuestras casas sabiendo que Dios es un Dios misericordioso, altísimo, redentor. ¿Es suficiente estudiar este Salmo así? ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Cuál es el tema de toda la Escritura? Jesucristo. Así que no es suficiente entender que Dios es un Dios bondadoso, fiel, misericordioso y altísimo, desconectado este carácter suyo con lo que hizo para nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Dónde está Jesucristo en este salmo? Creo lo siguiente, que ciertamente Dios envía desde los cielos la respuesta a nuestros problemas. ¿Es cierto? El versículo 3 dice, Él envía desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, y es un carácter misericordioso y bondadoso el que hace esto, el que envía respuesta a nuestros problemas, a nuestra crisis. Pero hubo algo que Dios envió desde los cielos que resuelve el mayor problema que nosotros hemos tenido, el problema de nuestra separación con Dios Padre. ¿Y qué envió Dios Padre desde los cielos? A su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, haber enviado a su Hijo Jesucristo, es exactamente también una forma en la que Dios está comunicando sus atributos. Él es altísimo, Él es misericordioso, Él es redentor, Él es bondadoso, Él es fiel. Y cuando Él envía a Jesucristo al mundo, desde los cielos envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus atributos son exaltados. Amén. No hay ninguna otra cosa que haya sido enviada desde los cielos que nos llene más que Jesucristo. Él es el pan del cielo y quien come de ese pan nunca más va a tener hambre. No hay ninguna otra cosa que ha sido enviada desde el cielo que bendiga más que Jesucristo. Cristo nos llena
más que cualquier otra bendición. Cristo es nuestra bendición. A través de Cristo nosotros vemos la misericordia y la fidelidad de Dios. Es lo que dice después del Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Misericordia, fidelidad, eso lo vemos a través de Jesucristo. Nosotros estábamos en una circunstancia apremiante. Nuestra vida estaba vulnerable y el enemigo estaba cazándonos. Estábamos en medio de leones, o podría ser más explícito, estábamos en medio de un león que anda alrededor de la tierra buscando a quien devorar. Pero Dios fue misericordioso y fiel y envió a Jesucristo. Y el enemigo cayó en la trampa que él mismo cavó. Él mató a Jesucristo, pero él fue vencido en su misma trampa, porque a través de la muerte, que es la paga del pecado, el enemigo ha sufrido la herida eterna. Cristo Jesús con su muerte ha vencido. Amén. Eso es lo que dice el versículo 6. Red, han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Nosotros podemos decir exactamente lo mismo del enemigo, pero en medio de él han caído ellos mismos. Satanás cayó en la misma trampa que él cavó, porque Cristo venció al enemigo a través de la muerte. Cristo no se quedó en la muerte, él resucitó al tercer día y él da vida, bendición desde los cielos a todos aquellos que estamos abatidos en la cueva del pecado. Y por tanto, al ver nosotros el carácter de Dios reflejado en la obra de Jesucristo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Alabanza. Versículo 7, mi corazón pronto está y está dispuesto a alabar. Cantaré, trovaré salmos, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. En el momento en que nosotros vemos el carácter de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para la redención de nuestra alma, eso debería despertar en nuestro corazón un deseo intenso de alabarlo. Hermanos, es imposible que alguien tenga apatía de adoración después de haber contemplado la redención por medio de Cristo Jesús. Es imposible. O esa persona no entiende la magnitud de lo que le ha sido perdonado o no ha visto a Cristo como debe ser visto. Pero es imposible que nuestra vida no rebose de gratitud al ver la redención que nos ha sido dada. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida por medio de Cristo Jesús. ¿Notamos la magnitud de eso? Estábamos mereciendo la ira que desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Éramos merecedores de la ira del cielo, pero Cristo se interpuso para darnos perdón. ¿Entendemos la magnitud de eso? Cuando eso sucede, la única reacción racional es dar alabanza. Y a eso venimos a la iglesia, amén. Dios, tú has sido un Dios redentor. Vengo a alabar tu santo nombre. Pero de nuevo, ¿vamos a alabarlo solamente entre nosotros? ¿O vamos a publicar entre las naciones este carácter de Dios? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a publicar su carácter. Y Jesucristo precisamente quiere esto, que su nombre sea exaltado sobre los cielos y que toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Cuándo será toda la tierra llena de su gloria? Cuando su evangelio llegue a toda la tierra. Y esa es la responsabilidad de nosotros, los que hemos recibido la bendición de Jesucristo. Publicar el carácter de Dios a través del evangelio a todas las naciones. ¿Se le parece esto a algún texto? Mateo capítulo 28. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Todas las naciones deberían enterarse del carácter del Dios Redentor que nosotros poseemos. Dejen marcado este Salmo 57 y acompáñenme al Salmo 67.
Salmo 67. Vamos a meditar en otro Selah de reflexión. Estos Selah generalmente aparecen en los salmos que tienen el título al músico principal. Casi siempre aparecen en esos salmos. Y vean este precioso versículo, versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Selah, reflexión. Y luego el salmista dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermanos, Jesucristo es la alegría de las naciones. Amén. Sin Cristo, las naciones no tienen gozo, ni los corazones humanos. Cristo es la alegría de nuestro corazón. Ahora, nuestra intención es publicar este mensaje del carácter misericordioso de Dios para que otras naciones se gocen con nosotros. Nosotros estamos gozando la redención de Cristo. Queremos que otras naciones se gocen con nosotros. Amén. Pero a veces mi pregunta es, ¿estamos gozando la redención? ¿Nos mueve lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a la alabanza de su nombre? Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, en nuestros propios deseos individuales, en nuestra propia satisfacción, en nuestro propio placer. Dios es un Dios altísimo, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios redentor, Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios fiel. Esto debe movernos a alabar su nombre y a publicar su carácter entre las naciones. Y la mayor expresión de su carácter es Cristo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si no estamos publicando a Cristo, nuestro corazón probablemente está expresando que no está tan gozoso por Él. Porque cuando usted tiene algo que le alegra, hermanos, usted se lo va a publicar a todo mundo. Cuando usted tiene algo que llena su corazón, su boca no puede quedarse callada. Usted lo va a decir. Usted lo va a expresar, usted lo va a contar. ¿Le sucede esto con Cristo? ¿O con otras pasiones de su vida? ¿Es Cristo el motivo de su alabanza, el cual lo hace despertarse de mañana para cantarle a Él, para alabarlo a Él? ¿Es Cristo más grande que sus problemas? ¿O su oración está reflejando que sus problemas son más grandes que Dios? Todas estas preguntas reflexivas nos deja el Salmo 57, concluyendo con lo siguiente: el carácter de Dios es más grande que las características de mis problemas. Y el problema más grande que nosotros teníamos era lejanía con Dios. Pero el carácter de Dios fue más grande que mi problema, porque Cristo pudo solucionar la distancia que yo tenía con Dios. Estábamos destituidos de su gloria por el pecado. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿No debe motivar esto la alabanza de nuestra vida? Nuestra alabanza como iglesia. Nuestra vida inclinada a Dios para su gloria. ¿Le alabamos cuando andamos envueltos en nuestras propias pasiones pecaminosas? No. Le alabamos cuando nuestra vida se inclina hacia Él y reconocemos que Él es el único que merece nuestra lealtad. No le alabamos cuando le damos nuestra lealtad a nuestro pecado. No le alabamos cuando le damos nuestra lealtad a nuestra propia satisfacción. Le alabamos cuando nos inclinamos a Él, nos postramos en tierra y le decimos: tú eres el merecedor de todo en mi vida. La alabanza es más que los cantos, ¿sí? La alabanza es una vida rendida a Dios, una vida postrada a Él. Sí, la alabamos con cantos como el rey David lo hizo,
Pero estoy seguro que las expresiones de alabanza de David iban mucho más allá que los cantos. ¿Está alabando usted a Dios por su misericordia? Por ser el Dios altísimo, misericordioso, redentor, bondadoso y fiel. ¿Está alabando usted? ¿Su vida es una demostración de que usted le alaba? Meditemos en todo esto. Y aunque estemos en las cuevas en las que Dios permita que vivamos, ya sea en la cueva pavorosa de la muerte y de la enemistad con Dios, el carácter de Dios es más grande y nos puede sacar de eso a través del Evangelio. O ya sea que ya seamos hijos de Dios y estemos en cuevas de problemas, de falta de provisión, de falta de salud, de falta de ánimo, el carácter de Dios es más grande que nuestros problemas. Meditemos en su carácter más que en lo grande de nuestros problemas. Y pidamos la misericordia, la piedad de Dios para que Él nos proteja debajo de sus alas. Amén, hermanos. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. El versículo 3 dice: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y dice: Selah. Silencio, reflexión. ¿Qué le parece si igual al salmista reflexionamos en esto? Dios, tú eres un Dios que ha enviado desde los cielos provisión para mi problema y me ha salvado de la infamia del que me acosaba. Silencio, meditación. Y después de agradecer a Dios, preguntémonos si nuestra vida está siendo una muestra de alabanza a su nombre. ¿Está su vida alabando a Dios por su carácter? ¿Está su oración demostrándole a Dios que usted considera a Dios más grande que sus pruebas? ¿Está su boca publicando el carácter piadoso y misericordioso de Dios a otros para hacer bendición a ellos? Me motivo a que examine su vida y su corazón y reaccionemos. Reaccionemos como hijos que alaban al Dios Redentor. Vamos a orar. Padre bueno, tú eres altísimo, tú eres misericordioso, tú eres redentor, tú eres bondadoso, tú eres fiel, tú eres nuestro Dios protector, tú eres santo, tú eres justo. Ayúdanos a meditar profundamente en tu carácter antes de desconcentrarnos en las características de nuestros problemas. Porque no hay problema que sea más grande que tu carácter. Y aún el problema más grande que teníamos, nuestra muerte espiritual, nuestra lejanía contigo, nuestra esclavitud al pecado, aún ese problema tan grande no fue más grande que tu carácter, porque tu misericordia y tu bondad y tu poder pudo redimirnos de ese lamentable estado. Y ahora somos tus hijos, los que hemos creído en ti, Señor. Si ese problema tan inmenso como la muerte y la lejanía contigo pudo ser resuelto a través de Cristo Jesús, ¿cuánto más cualquier otro problema que experimentemos en nuestras vidas? Ayúdanos a tener la convicción de que tu carácter es más grande que nuestras pruebas. Ayúdanos a publicar esta convicción con nuestros labios, con nuestra vida de alabanza a ti, que te consideramos más grande que nuestros problemas. Ayúdanos a que las naciones sean testigos
de que te consideramos más grande que nuestras pruebas. Ayúdanos a publicar tu carácter al mundo, para que el mundo sea lleno de tu gloria y tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a tener una vida postrada a ti, una vida de alabanza y adoración. Y no permitas que nos desconcentremos en las características de nuestra cueva. Ayúdanos a enfocarnos en las características de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu carácter a favor de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a seguir meditando en esto para alabarte como tú mereces ser alabado. Señor, la honra y la gloria sea para tu santo nombre. Y ayúdanos a meditar en este mensaje, a llevarlo en nuestro corazón y a aplicarlo en nuestras vidas. Oramos y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su